Hola, estoy inmensamente feliz hoy porque tengo un invitado absolutamente especial. Como saben, estos espacios son expansivos, de contribución, de ayuda, porque muchas veces nos vemos perdidos en tantos temas y salen tantos temas en la web, buscamos, pero el tema de hoy es fascinante. Es un tema del cual yo puedo decir, doy fe, porque no solamente lo he vivido, sino que tuve el momento que muchos de ustedes han vivido también como yo, que es pasar de un temor, ya les voy a contar de qué se trata, de un temor de hablar en público a poder sentir un espacio de contribución maravilloso. Y este es el resultado de haberme formado en los temas que hoy voy a hablar. Y tengo el invitado, que es Julian Jordan, para hablar con un experto de lo que son las presentaciones neuropoderosas. Entonces, Julian, bienvenido a este espacio que me encanta poder compartir contigo y que necesito decir, es un privilegio, es Vale, un pues honor. muchas gracias, privilegio mío de estar aquí contigo hoy. Entonces, para mí eres J, yo para ti la Peque, y esto es exactamente igual como en los espacios que tenemos sociales. Entonces, lo primero que te quiero invitar a que nos cuentes es, ¿quién es Julian Jordan? Qué buena pregunta, todavía no lo acabo de descubrir, pero para efectos de lo que le interesa a la gente que nos está viendo hoy, soy ingeniero industrial, empresario, soy el socio fundador y director corporativo de Doit Internacional. Somos una empresa de capacitación, de formación, que a lo que hace es que desarrolla esas competencias que todos los ejecutivos necesitan tener, pero que les toca aprenderlas con dificultades y con mucho esfuerzo y mucho desgaste en su vida laboral. Y una de ellas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es hacer presentaciones. Tú sabes Que que es la el que me gente encanta. desde la universidad o inclusive antes se la sufre terrible el pararse frente a una audiencia y hacerlo bien. Y la verdad es que cuando uno mira, la verdad es que la mayoría de la gente que hace presentaciones no es muy buena. Eso es cierto y por eso me sumo a decir cuando empecé, Julián y Jotica, la conversación es, yo soy la prueba de haber pasado de ese temor y pánico escénico a poder dar realmente hoy talleres de seminarios, congresos, en donde puedo pararme con la fuerza interior después de haber conectado todo lo que nos vas a contar hoy, en breve, porque esto es apenas una abrebocas de lo que les vamos a dar. Entonces, desde ese lugar en donde muchos de nosotros nos hemos sentido, como bien lo dices tú en tu libro de presentaciones neuropoderosas, que hoy quiero presentarlo, porque este es el libro Presentaciones Neuropoderosas, y voy a leer el subject que dice cómo utilizar la neurociencia para lograr presentaciones extraordinarias. Entonces, este libro escrito por ti, que es, como bien lo mencionaste, es el resultado de, yo diría, muchos años, más de 20 años tú trabajando no solamente en el tema, sino enseñándolo. Y cuando enseñamos, aprendemos dos veces. Y es ahí cuando puede uno definir que definitivamente se ha encontrado con presentadores, como muy seguramente fuimos algunos de nosotros, malos, del montón o unos buenos. Y quizás algunos de los que nos están escuchando en este momento están en alguno de estos tres escenarios. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de ese presentador malo, que seguramente su presentación es confusa, es aburrida, pasar al que realmente es bueno, donde logre convencer, donde logre los resultados, a través del tema que mencionaste, que es presentaciones neuropoderosas? Eso es. Y una precisión, en realidad no es que haya presentaciones malas, presentadores malos, no es que la gente sea mala, es que no lo sabe hacer. Y entonces, tú le sumas a que no conoces las técnicas, no conoces cómo hacerlo, y le sumas a que te dan nervios, es una mezcla terrible, y entonces el resultado es que las presentaciones son las que son muy aburridas, y yo diría que los que no están escuchando, todos han estado sufriéndose lo que es estar en una presentación que tú ya te quieres ir, que no quieres seguir escuchando, y dices, pero ya cabe, ¿cuál es el punto? ¿Para dónde va? Bueno, todos los problemas que tienen. Y el éxito está en que cada persona logre desarrollar en su propio estilo cómo convertirse en un presentador poderoso. Y Bueno, eso y si es lo es que está en ese así, libro. y eso que tú dices, porque si dices que es, digamos, es como convertirme, seguramente es porque necesito seguir unos pasos para poder hacer que eso sea una realidad. Yo te tengo una pregunta y es, les decía al inicio que leemos mucho sobre estos temas y uno entra a sus buscadores personales y encuentra mucha información. Tengo una pregunta para ti, es,
¿qué hace que este libro sea diferente a los demás que se han escrito sobre el tema? Porque ya muchas personas han trabajado sobre lo mismo. Claro, de hecho yo me los he leído todos, porque llevamos, como tú dices, yo casi 30 años en este tema y enseñando a hacer presentaciones, más de 25 años enseñando a hacer presentaciones. Entonces me los he leído todos y hay muy buenos libros. Y yo te diría que a mí, yo escribí el libro que a mí me hubiera gustado encontrar y leérmelo en el momento que quería aprender de presentación. Porque hay muchos libros que te enseñan partes de las presentaciones, te enseñan a hacer unas diapositivas más o menos buenas, que sean limpias y claras. Hay otros libros que se enfocan más en cómo presentar con fuerza, con seguridad, cómo pararte, cómo manejar la voz, cómo hacer el movimiento. Muchos menos de cómo estructurar los contenidos, que en mi opinión es la base fundamental de una buena presentación, es tener claro qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y los libros que hay en el tema de cómo estructurar presentaciones son bastante generales, lo mismo que yo vi en mi primer curso, que yo también tomé porque me moría de miedo de hacer presentaciones, primer curso hace muchos años, que me decían, no, pues es como que la introducción, el cuerpo y el cierre, y ay, ¿qué hace uno con eso? O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces yo te diría que básicamente lo que hace este libro, que me gustó tanto escribirlo, porque me hubiera gustado leerlo, es que tiene 4 partes. La primera parte es cómo estructurar los contenidos, qué hacer para, dependiendo de lo que tú quieres lograr, que uno nunca lo piensa muy claro, sino hace una presentación sobre X tema, y eso no es qué quiero lograr. Con base en ese objetivo, defino con una metodología súper fácil que se llama las 4 S, cómo hacer para estructurar mis contenidos, y eso hace que primero me demore la mitad del tiempo en planear mi presentación, y me demore la mitad del tiempo en darla, porque voy a quitar un montón de información que no se necesita. Segunda parte es cómo, ya que lo tengo bien claro, cómo lo voy a presentar en unas diapositivas limpias y cómo hacer para que mis ayudas visuales funcionen. Tercera parte, los nervios, porque ya puedo tener todo eso muy claro y muy listo. ¿Y qué va a pasar cuando me paro ahí enfrente? Entonces, ¿cómo manejar los nervios? Y finalmente, ahí sí, ya tengo todo listo, ahora cómo me siento y lo hago de una manera poderosa. Entonces, ahí sí hablamos de la voz, del movimiento, de cómo me paro y todo. Entonces, es un libro que yo te diría que lo que tienes es que estar muy completo, pero cortito. No es un tratado así de 500 páginas, sino claro, corto y concreto, como deben ser las presentaciones. Yo creo que el libro quedó así. O sea, 4 puntos claves que me parece que ya nos diste unos tips maravillosos para quienes nos estén escuchando. Primero, cómo estructurar un contenido, cómo diseñarlo, que dentro de esa estructura del contenido están esas 4 S mágicas, maravillosas. Cómo diseñarlo, obviamente que es toda la parte como del look de la presentación. Eso. Cómo manejar los nervios, que siento que es mucho de lo que en las presentaciones como que se apodera de nosotros. Y 4, esas herramientas maravillosas que son el manejo de la voz, las manos, el cuerpo, todo lo que eres tú como ese vehículo para hacer la presentación. Eso es. Pero a mí me surge una duda, Jota, y es, cuando uno le dicen presentaciones neuropoderosas, y que esto se va a enfocar casi de pronto a hablar de algo como de neurociencia, que para otros o para algunos puede ser exótico, yo te digo, ¿no puede sonar como aburrido pensar en eso? No, mira, todo lo contrario, es súper interesante y es algo que yo te diría que lo hace único. No conozco, y es, como te digo, he hecho mucha investigación, ningún otro libro que una la ciencia, la neurociencia, con las presentaciones. Y eso es un tema que me apasiona, llevo muchos años estudiando el tema de la neurociencia. Y yo te diría que uno de mis talentos, que lo hacemos en todos los cursos de Do It, que tú los conoces bien, es que logramos hacerlo complejo fácil. Pues obviamente la neurociencia es una cosa súper compleja y que tiene muchas aristas. Sin embargo, imagínate poder aprovechar lo que hemos aprendido de cómo funciona el cerebro para hacer mejores presentaciones. Y cómo entender por qué las 4 S tienen una lógica que no es simplemente intuitiva, sino científica. Y cuáles son los neurotransmisores que yo estoy haciendo que se generen en el cerebro de mi audiencia en el momento en que estoy haciendo mi presentación. Y sabiendo que específicamente en cada una de las etapas de mi presentación, cuál es el neurotransmisor que quiero que se genere. Ahora, no tengo que sabérmelos, pero es muy interesante entender cómo lo primero que tienes que hacer es lograr generar cortisol, para luego meter dopamina y que la gente se ilusione y finalmente terminar con serotonina.
y todo eso pasa en la audiencia. Y cuando uno lo entiende de una manera nuevamente muy sencilla, muy fácil, logro realmente entender qué es lo que hace que mi presentación sea poderosa desde el punto de vista científico. Y si vamos al manejo de los nervios, Peque, pues cuando yo entiendo que lo que a mí me pasa es que estoy inundado de cortisol y de adrenalina por dentro, y que eso genera una reacción física que no puedo manejar porque estoy físicamente intoxicado con estos neurotransmisores, con estas moléculas, pues obviamente ahí no la voy a poder manejar y yo estoy un poco fuera de mi alcance, a no ser que aprenda a generar en mi cerebro otros neurotransmisores que inhiban el cortisol, como son la oxitocina y como es la testosterona. Entonces, todo esto que estoy hablando así, que para los que todavía no han estudiado mucho neurociencia puede sonar medio raro, es súper sencillo y fácil de entender en el libro de presentaciones neuropoderosas. Y es como unir todos estos temas de presentaciones con la neurociencia para realmente convertirme en un presentador realmente poderoso. Me encanta algo y es cuando lo hablas de esa forma tan sencilla, como bien lo decías ahora, claro, corto, concreto y simple, pues te lleva obviamente a motivarte a leerlo. Te tengo una pregunta y es, ¿está, digamos, dirigido a qué tipo de audiencias, a qué tipo de personas, para que aprovechen el libro y que realmente tengan el conocimiento, lo adquieran y logren esas presentaciones poderosas que con tanto énfasis mencionas en este momento? Ya, perfecto. Mira, este libro está escrito para las personas que tienen que pararse frente a un público a pasar un mensaje, que son muchísimas. O sea, si eres un investigador y llevas un año haciendo una investigación y estás listo para contar tus resultados, todo ese año se pierde si el momento de pararte no lo sabes hacer bien. Entonces, está hecho principalmente para ejecutivos y personas que trabajan en organizaciones, en el mundo corporativo, donde el tema de las presentaciones es diario. Todo el tema en el mundo, todos los días en el mundo corporativo estás asistiendo y estás presentando. Yo diría, cualquier persona que necesite pararse frente a un grupo de 2 o más, a contar su idea y a convencerlos de algo o a informarlos de algo, este libro les puede cambiar el resultado que pueden obtener a través de hacer esa presentación. Y necesitas tener una preparación previa o alguien que nunca ha hecho una presentación, que jamás se ha parado en público, el libro ya en sí mismo es una herramienta. No, está escrito de base cero, o sea, si nunca lo has hecho, lo puedes hacer. Y yo te diría que, y pasa lo mismo en el curso, en los cursos que damos de presentaciones, tenemos gente que no ha dado nunca una presentación y tenemos gente que lleva 20 años y lo hace muy bien. Y yo te diría que el gran regalo que tiene este libro es que sin importar el nivel en que estés, lo que ahí dice te sirve para mejorar a partir del nivel en que estés. Si no sabes nada, ya ahí entendiste la base de cómo se hace una buena presentación. Pero si sabes mucho de presentaciones y tienes mucha experiencia, aquí van a encontrar una cantidad de elementos que van a lograr disparar esa experiencia y sacarle mucho más provecho. Me encanta porque además me parece que está alineado a todo lo que es la audiencia, que bien lo acabas de decir, el que está iniciando, como lo mencionaste hace un ratico, y es desde el colegio. Estamos buscando espacios para presentar y ahí empieza el pánico escénico. O sea que incluso está aplicado hasta para estas, digamos, escuelas o colegios donde podamos tener esto como una herramienta de vida, porque además no hay nada más agradable que ver un buen presentador, o sea, uno sentirse cómodo con una buena presentación y igual, ser uno un buen presentador, que uno haga un buen entregable del tema que va a compartir. Estabas mencionando ahora y quiero poner en contexto el tema de lo que es el libro y decías talleres. Hablaste de talleres o seminarios de presentaciones neuropoderosas. Naturalmente tú como cabeza de Do It, la compañía que lideras, en este caso tienes seminarios también relacionados con el tema. Quisiera que nos hablaras brevemente cómo son o qué diferencia hay entre comprar el libro y leerlo o ir al seminario. ¿Son excluyentes, no son excluyentes? Cuéntanos un poco. Mira, básicamente lo que está en el libro es el curso que damos. Nosotros llevamos muchos años dando un curso de presentaciones poderosas. Cuando le metimos el tema de la neurociencia, se empezó a llamar presentaciones neuropoderosas. Y es un programa de formación para ejecutivos que trabajan en el mundo corporativo, donde les enseñamos a hacer presentaciones. Y lo que enseñamos en 5 países del mundo a empresas multinacionales, grandes, pequeñas y medianas, empresas nacionales, y a estos ejecutivos es cómo hacer presentaciones neuropoderosas. Y lo interesante es que lo que está en el curso está en el libro.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Obviamente es muy distinto sentarme a leerlo a practicarlo. Y lo que hacemos en el curso, que son 2 días completos, dos jornadas de un día, o sea, en total 16 horas, es que el grupo que lo toma aprende lo que está en el libro, los conceptos que están en el libro, y lo practican. Y reciben, obviamente, además, retroalimentación de cómo lo están haciendo, y los filmamos y vemos los videos, y vuelven a practicarlo. Y obviamente tienen como este coacheo del instructor que los está llevando, y pues cuando terminan los 2 días están realmente transformados. Entonces yo te diría, los contenidos son los mismos, pero en el curso pues garantizamos que la persona se transforme. En el libro es responsabilidad del que lo lee, de llevarlo a su vida, practicarlo y ponerlo al servicio propio y de su audiencia. Y me encanta porque independientemente de la forma como te entrenes, vas a recibir el resultado. Pero tengo una pregunta que puede pasarle a los escépticos, que tú sabes que en todo esto hay escépticos. Entonces, ¿qué periodo de tiempo necesitas para volverte ese gran presentador, habiendo tomado ya sea el curso o habiendo comprado el libro? Que tú puedas interiorizar y decir, bueno, ya estoy listo para hacer esa presentación neuropoderosa. Interesante. Mira, hay 2 respuestas a eso. La primera es, te toma toda una vida. O sea, yo he visto a grandes speakers de nivel mundial en Estados Unidos y en todo, donde son gente que realmente son unos maestros y que llevan toda su vida mejorando, y ya te aseguro que lo van a seguir mejorando. Entonces yo te diría, esto no se acaba, nunca. Yo, que llevo 25 años dando presentaciones, que he estado en congresos, que he estado con audiencias de más de 1000 personas, todavía me veo y te digo, uy, todavía sigo cometiendo algunos errores y tengo que mejorar. Entonces, la respuesta es un proceso que no se acaba, pero es un proceso que se acelera así gigantemente cuando uno aprende lo básico. Y es que es la curva de experiencia, y es que yo diría que si alguien realmente quiere aprender a ser un buen presentador, lo que tiene que hacer es presentar y presentar y presentar, aprender del error, darse cuenta de qué fue lo que le sobró, qué fue lo que le faltó, cómo lo que él hace bien, que no se entiende. Y eso es una curva que va ahí voy mejorando. Cuando tú lees el libro de presentaciones neuropoderosas, vas en tu curvita y de repente ¡bum!, haces una subida de este tamaño, porque ese libro se lee en 2 horas. En 2 horas aprende los conceptos básicos que necesitas tener para luego la curva empezar a hacerla de acá. Y seguirás aprendiendo toda la vida. Pero yo diría lo que logramos con el libro o con el seminario es un salto cuántico y que haya una transformación en un corto periodo de mejorar, no importa el nivel. Si estás aquí, pues vas a pasar aquí, y si estás aquí, pues vas a pasar aquí. El libro te lleva a ejercitarte en la tarea, es decir, vienes con ejercicios, viene con algunas recomendaciones que tú puedas en sitio empezar ya a hacer la práctica. Sí, el libro te da las bases de qué es lo que tienes que hacer, y el desafío es como un supermercado. Yo entro a un supermercado y tengo a mi disposición todo lo que quiero, pero solamente no me puedo comer todo al mismo tiempo y tengo que escoger algunas cosas. Entonces el libro tiene todos los elementos que tú necesitas para ser un buen presentador, y yo te diría que es un libro que te puedes leer varias veces en la vida. La primera vez que lo lees vas a tomar unos tips y los vas a aplicar. La siguiente vez vas a tomar otros cuando ya manejes estos primeros que son más críticos, y de esa manera uno va a poder aprender durante toda su vida, y ahí hay contenidos para muchos años. Si yo te dijera que nos dieras, antes de terminar, Jota, 3 tips claves que tienen que tener las personas hoy para poder hacer esas presentaciones neuropoderosas, y que les demos como, imagínate que estamos haciendo la entrada de ese almuerzo. Y esta es la entradita, la que les va a permitir decir, wow, me voy a comer este buffet y me lo voy a comer todo, porque esto va a tener un resultado maravilloso. Entonces, danos 3 tips que puede tener en cuenta esa persona que nos está escuchando para comprar el libro y que obviamente le contribuya en este momento a sus presentaciones. Primero, nunca jamás sentarte a diseñar tu presentación, a planear tu presentación frente al PowerPoint. Vale, muy bien. Es el peor error de la vida, porque uno se sienta y empieza a hacer diapositivas, y lo único que hace es terminar una colcha de retazos que no tiene ninguna forma. Creo que más de uno debe estar haciendo, ese soy yo. Prohibido el PowerPoint. Seguir la metodología que enseño en el libro con las 4 S, eso lo puede hacer uno a mano, en un papelito, en un computador, en el Trello, un mapa mental, como quiera.
Pero una vez que la tengo planeada, ahí sí me voy al PowerPoint y la diseño. Eso les va a ahorrar la mitad del tiempo garantizado en lo que va a hacer. Entonces, primero, ese es el primer tip. Segundo, yo diría no es, todos en la mente tenemos lo que para cada uno de nosotros es un buen presentador y es alguien que he visto. Por ejemplo, Steve Jobs es uno de los íconos mundiales en el tema de presentación. Y el querer convertirme en Steve Jobs es el peor aspiración que uno puede tener, porque nunca vas a llegar a ser Steve Jobs. ¿Por qué? Porque no somos Steve Jobs. Entonces, el gran desafío y el segundo tip es cómo llegar a ser yo, con mi propio estilo, el mejor presentador, la mejor versión de mí mismo como presentador. Y eso es lo que necesito, es yo trabajarme y ser yo. Porque cada vez que yo intento ser alguien distinto a que soy yo, sale mal, ya no va a funcionar. Entonces, ¿cómo ser yo más grande? Eso sería como un siguiente tip, y es que mi aspiración es sobre mí mismo. Y el tercer tip de todo esto que estoy diciendo yo les diría, hay que quitarse el miedo a pararse a presentar. He encontrado miles y miles de personas en todos estos años que le tienen un pánico terrible a la presentación cuando puede ser una de las actividades que más se disfruta en la vida. Creo que tú y yo compartimos que ambos teníamos pánico total a pararse frente al público. Yo de joven era terrible. Y hoy en día uno de los placeres de la vida es pararme frente a una audiencia a presentar. De verdad lo disfruto enormemente. Y eso es un regalo que todos podríamos tener en la vida, y es cómo aprender a quitarse esos nervios y a encontrar que el presentar es una forma de comunicar mi mensaje de una manera súper efectiva. Entonces, hay que aprender a disfrutarse las presentaciones, y la única manera de hacerlo es saber hacerlo bien. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo y sabe cómo lo hace, se le va a quitar todos los nervios y lo van a empezar a disfrutar enormemente. No, además invitas obviamente a que tienes el conocimiento, y cuando tienes el conocimiento aunado a que tienes la forma, o sea, el qué y el cómo, unidos, pues el resultado es inevitable. Entonces, 3 tips. El primero, no te pongas enfrente nunca del PowerPoint. Empezar a estructurar. Presentación. Primero hay que planearla con las 4 S. Lo segundo, la mejor versión de ti mismo. No trates de ser nadie más, sé tú. Y tratar de encontrar esa mejor versión en uno para que obviamente esa presentación sea única e irrepetible. Y la tercera, eliminar ese pánico, eliminar el miedo, que seguramente te lo crearon desde muy pequeño, y ahí empezaste, creciste, y obviamente hoy te ves enfrentado a ese temor escénico. Mira, el capítulo de manejo de nervios es súper interesante porque no es cuando eras chiquito. Esto viene desde la prehistoria y está grabado en la genética humana, y en el libro cuento las teorías que hay de por qué nos da tanto miedo presentar. Entonces hay que quitarse los nervios, pero una manera es como usando las técnicas del libro, pero la otra es sabiendo hacerlo. Cuando yo aprendo a estructurar, cuando aprendo a diseñar y cuando aprendo a pararme enfrente y hacerlo bien, ya el miedo no va a estar porque me voy a sentir seguro. Y es la ganancia de la experiencia, o sea, cuando lo repites y lo repites y lo repites sin temor, obviamente ya con todo lo que nos estás enseñando o lo que viene en el libro, pues va a ser mucho más fluido. Jotica, antes de terminar, cuéntanos, hablabas de 4 países, hablabas de, obviamente el libro se está vendiendo en este momento, entonces cuéntanos en dónde se vende, cómo se adquiere el libro, cómo lo pueden comprar, y adicional a esto, si las personas están interesadas no solamente en adquirir el libro, sino hacer los seminarios, ¿dónde pueden adquirir, digamos, esta oportunidad tan maravillosa? Vale, perfecto. Mira, el libro en este momento está en Amazon, que es la editorial más grande del mundo. Entonces, lo pueden encontrar en formato electrónico en Amazon, en todos los sitios de Amazon, en Amazon.com, que es el sitio internacional, pero también está en Amazon México, en Amazon España principalmente, bueno, y en el resto de Amazon de todo el mundo. Está tanto en formato digital como en formato de pasta blanda. Obviamente el formato de pasta blanda implica que pues hay que enviarlo a tu lugar. Tenemos en las oficinas locales de DoIT, en los distintos países, también la posibilidad de tenerlo para la gente que estuviera interesada en formato de papel. Y tenemos oficinas voy a pasar del norte hacia el sur, estamos en México, Colombia, Perú, Chile y España. Ok, o sea, lo pueden comprar en las oficinas de DoIT aquí en cada uno de los países. Los pueden comunicarse con nuestra oficina local, y desde la oficina local lo podemos enviar en pasta blanda a donde quieran. Y en esos mismos lugares, con mucho gusto, miramos las probabilidades de hacer un seminario, si están interesados en reunir a un grupo de 8 a 10 personas, para que hagamos el curso de presentaciones neuropoderosas y logramos ese cambio gigante en la forma de hacer presentación.
Y me encanta decir algo que este fue un detalle que vi cuando estaba estudiando pues todo lo que habías hecho con tu libro, y es que fuiste tendencia, y estás siendo tendencia, como esas son las cifras que llaman la atención, tendencia en Amazon en estos temas, o sea, tendencia número 1 en un tema como las presentaciones neuropoderosas, o sea, un libro que Sí, está... tengo que estar muy agradecido porque, pues, con tanta gente que nos conoce, en Duit ha pasado, en la última cuenta que hicimos, iban más de 150.000 participantes, han estado ahí, mucha gente nos sigue, y apenas se supo que publicamos este libro, pues llegamos en la semana de lanzamiento a ser número 1 en su categoría. Imagínate, gran regalo, un regalo maravilloso. Y les doy, para quienes nos están escuchando, algo muy especial, y es que muchas de las personas que ya vivieron el seminario de presentaciones neuropoderosas, hoy como regalo a quienes participaron, les están dando el libro. Y me encontré con clientes que obviamente hicieron el curso, pero dijeron, quiero tenerlo así, o sea, como cerquita al corazón, y como bien lo dijiste, que sea un manual de instrucciones, o sea, que sea ese manual que te va a acompañar. No solamente vives el seminario, sino que compras el libro para tenerlo siempre al lado de la mesita. Eso es una de las cosas que yo quise hacer, es tener un libro de consulta. ¿Cómo es que se hace? Y ahí está toda la información y está fácil. Excelente. Así que espero que les guste, a los que se animen a comprarlo y a leerlo, espero que les guste. Sus comentarios bienvenidos. Vamos a poner aquí seguramente en el video los datos de la página web de Duit, mi email, para que me puedan contactar cualquier cosa. Así que, pues, espero comentarios y su retroalimentación. Jotica, y quiero abrir el espacio para que también las personas que lo lean y quieran de pronto compartir experiencias, quieran mandarnos videos de lo que quizás fue su experiencia leyendo el libro o cómo sus presentaciones después, fue un antes y un después. Bienvenidos. No se imaginan lo que nutre ese tipo de información para otras personas. Por eso, si este espacio de conversación contigo le sirvió a alguien más, compártelo con otras personas que también se van a nutrir. Y esa es la contribución que hacemos en estos espacios, que sea completamente expansiva. Si sirvió para ti, que le sirva a otras personas. No me queda sino decirte gracias por este momento, que además me llena de alegría y de orgullo, porque soy una fiel creyente de todo lo que hay en el libro. Lo vivo, lo evidencio y puedo dar desde el corazón que da el resultado y que realmente se logra sacar esa mejor versión de ti a través de una forma maravillosa, fluida, y logra los resultados que esperamos. Entonces, Jotica, muchísimas gracias. A ti, Bequecita, gracias por invitarme. Un abrazo a todos ustedes y esperamos sus comentarios entonces. Gracias.